bueno, primero que nada, quiero agradecerles su presencia digamos, en la página oficial del Museo de Arte del Estado de Veracruz, en homenaje al centenario del aniversario del maestro Héctor Javier. Y bueno, pues quiero presentar a la maestra David Hernández David Javier Hernández Kaiser, a la maestra Angélica Abelleira, y como moderador está el maestro Germán Martínez Aceves. Pues más que bienvenidos, y bueno, les agradezco mucho que pudieran colaborar con nosotros con este conversatorio tan interesante de un pintor veracruzano tan importante, un dibujante imprescindible realmente del siglo XX en México, precursor de la ruptura, y bueno, pues estoy más que agradecido. Los dejo. Muchos saludos, muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Miguel. Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes a través de esta actividad del Instituto Veracruzano de la Cultura y podríamos decir también de la Universidad Veracruzana, que forma parte de esta coedición del libro Héctor Javier, El trazo de las líneas y los silencios. Y la verdad me da mucho gusto volver a encontrarme con Angélica Bellera. Angélica, ¿cómo estás? Me da mucho gusto estar aquí. Viejos Bien, conocidos de la UAM Xochimilco. no digamos cuántos años, pero sí muchos. Pero ya existía la UAM, entonces es algo Ya, bueno. wow. Somos un poquito menos viejos Sí. que la UAM. Y David, Javier, que me da mucho gusto saludarte. David, ¿cómo estás? Igualmente, me da mucho gusto saludarte. Yo estoy muy contenta por estar aquí con ustedes. Y a mí me da mucha emoción, primero pues desde que salió el libro que ustedes muy bien diseñaron y que han mostrado a lo largo de todo el país la importancia de Héctor Javier, me da mucho gusto, además de esta producción editorial, que podamos reunirnos en este momento, en el año 2021, que se cumplen los 100 años en que nació Héctor Javier. Y por lo tanto, también yo creo que es muy importante, y esa es parte de la relevancia de este libro y parte de la relevancia de recordar a Héctor Javier, no dejarlo en el olvido. Porque ¿cuántos personajes hay que han aportado a la cultura en México, y hablando particularmente del siglo XX, que han hecho cosas realmente interesantes, pero si no existe estas cadenas de transmisión de la memoria para rescatar a través de un libro, a través de conversaciones, pueden quedar en el olvido. Y sería muy grave que un artista como Héctor Javier, que nació en Tuxpan en diciembre de 1921, precisamente tuviera este destino del olvido. Afortunadamente no, afortunadamente no. Entonces creo que es un gran momento, David, de poder recordar a tu papá en estos 100 años, ¿no? Así es, creo que es muy importante. Me encanta la idea de que de 2016 a la fecha podamos seguir platicando de este proyecto del libro El trazo y la línea y los silencios, porque pues me parece que es un proyecto que es el inicio de quién es Héctor Javier, es el inicio de una investigación, de un recordatorio, como bien dice, de la importancia de su trabajo como artista. Sí, creo que eso es fundamental para el arte en México, siglo XX, y bueno, pues seguir platicando de todo esto y sobre todo ahora en su centenario que estamos iniciando justamente con este conversatorio las actividades que tenemos planeadas. Estamos inaugurando el centenario con ustedes y me parece fundamental, importante. Yo agradezco también a Angélica por estamos en el mismo camino, por haber recorrido tantas cosas y que aquí seguimos y contigo, Germán, bueno, pues también, ¿no? Cuántas pláticas hemos tenido al respecto, ¿no? Y por fin estamos aquí asentando y concretando la historia. Así es, y también pues, teníamos que recordar a Silvia Alejandre, la directora del IBEC, que también nos ha facilitado, pues digamos, ya este inicio y los espacios para que podamos recordar en el centenario de Héctor Javier en este año. Y también me da mucho gusto que ustedes han hecho una mancuerna cómplice, agradable, para poder realizar ese proyecto. Y me da mucho gusto que Angélica esté pues de lleno, sobre todo porque conocemos muy bien la trayectoria de Angélica en el periodismo cultural, el cual es una beta que pocos periodistas realizan en nuestro país para rescatar, para conocer y para que también en un proceso educativo, porque el periodista cultural se convierte en un educador para darnos a conocer la importancia y el significado de los artistas y sus obras.
¿Cómo se encontraron Angélica y David? Platícanos, Angélica, ¿cómo fue que nace este proyecto y cómo te encuentras con David y Javier? Bueno, David y yo tenemos una relación de amor desde hace muchos años a través de su maravillosa madre, que es Miriam Kaiser, a la cual conozco desde hace muchos años, casi desde el inicio que yo tuve en la jornada. Entonces, además tenemos como una relación también muy de familia. De hecho, la familia Kaiser y Hernández Kaiser es parte de mi familia. Entonces, más allá de eso, que es muy importante, digamos que nuestro lazo de unión fue Miriam Kaiser y bueno, también yo tuve el privilegio de poder entrevistar a Héctor Javier precisamente unos meses antes de que él falleciera en 1994. Entonces, en el libro, bueno, se incluye esta entrevista hecha en 2 partes. Y bueno, cuando a mí David me invita a ser cómplice de este proyecto, bueno, yo no dudé ni tantito, justo por estos lazos de afecto que hay y también por la necesidad y la urgencia, como tú bien decías, Germán, de traer a la luz a estos creadores, a estos artistas que de veras en el siglo XX muchos están soslayados, están guardados no solo en bodegas, sino en la memoria de muchas personas, ¿no? Quizá rescatados por uno o dos investigadores, pero a veces incluso esas investigaciones se quedan en el cubículo o se quedan en investigaciones sin editar o con muy poca difusión. En fin, yo creo que muchos autores en este país y autoras también, las mujeres tienen, digamos, esa marca a veces del olvido, yo creo que hay que rescatarlo. Y este libro ha tenido una vida muy, muy divertida porque nos hemos divertido mucho, hemos tenido muchas sesiones de café y de amistad junto con Helga Kaiser, que también fue parte muy importante al inicio de este proyecto, en la edición y en el cuidado, en la parte visual y en saber cómo acomodar textos e imágenes, siempre nos acompañó de una manera muy amorosa. Entonces ha sido un camino del cual yo también, Davi es una editora magnífica, una mujer muy puntual en su revisión gráfica y en su revisión también documental. Entonces también he aprendido muchísimo de Davi y le agradezco infinitamente que me haya invitado a ser cómplice de este proyecto. Y bueno, también este libro que es precioso, aquí está, que es muy bonito, pues ya tuvo reconocimiento, tuvo un premio, ¿no? Como premio al arte editorial por la CANIEM en 2017, perdón, se entregó en el Museo Tamayo. Ha tenido un cobijo muy amoroso, yo recuerdo con mucho placer y me conmueve muchísimo la presencia, por ejemplo, de Gilberto Aceves Navarro, que fue uno de nuestros invitados en aquella presentación en el Museo de Arte Moderno, cuando todos hablamos mucho del libro y él nos puso un alto y nos dijo, pero no han hablado del amor que está incluido en ese libro. No he escuchado esa palabra que es amor. Y ese es un libro hecho desde el amor, con un cobijo amoroso y fraterno, y eso fue muy, muy bonito de esa presentación en el MAM. Entonces, bueno, pues feliz de estar aquí con ustedes y sobre todo en este centenario que es fundamental traer nuevamente al presente a un dibujante tan excepcional como Héctor Javier. Así es, podríamos decir cuál es la importancia de Héctor Javier. Bueno, para empezar, pues él nace en Tuxpan, ya lo dijimos hace un momento, en 1921, y Tuxpan ha dado personajes importantísimos, ¿no? Entonces, Tuxpan yo creo que merece un lugar muy especial, no solamente para el estado de Veracruz, sino para el país, para fijarse en todos los personajes que han nacido ahí. Entonces, Héctor Javier es uno de ellos. Y tal vez, tú lo sabes muy bien, David, no le gustaban tal vez mucho los reflectores, a lo mejor no estaba mucho dentro del ambiente de las entrevistas o estaba metido en la farándula para aparecer en todas las notas de su momento. Sin embargo, la impronta que deja es realmente importante, ya lo dijo muy bien Angélica, en cuanto al trazo, en cuanto al dibujo.
Y ya, bueno, ya lo presentó Angélica, aquí está el libro también. Sí, aquí también tengo el mío. Libro premiado y precioso, por cierto, que está muy bien editado, tiene unos ejemplos de los dibujos y las entrevistas y aportaciones que aparecen alrededor de Héctor Javier. ¿Cómo fuiste reuniendo todo este material, David? ¿Cómo le fuiste dando vida, orden? Y bueno, obviamente Angélica también tuvo que ver en ello, ¿no? Sí, mira, fue muy interesante porque en 2007 empecé a trabajar. Un día, pues yo trabajaba con mi madre en su casa, le organizaba sus cosas, le ayudaba a hacer cosas. Ella tenía mucho trabajo y entonces yo trabajaba en el rollo de la computadora, como una secretaria, ¿no? En particular, pero empecé a descubrir que ella tenía guardado un montón de cosas, periódicos, fotografías, cartas, dibujos de mi papá, que jamás había visto. Entonces fue empezar a trabajar, a sacar cosas y mi mamá pues nada más se reía de todo lo que yo descubría. Y en una ocasión trabajé para la UNAM en la transcripción de unas entrevistas muy largas, muy bonitas, y ahí es donde se me empezó a ocurrir, dije, ay, ¿por qué no hago algo parecido a esto? Y lo platiqué con mi madre y me dijo, pues adelante. Entonces, ella me dio una serie de propuestas para entrevistar. Yo ya conocí a algunas personas, yo sabía a quiénes entrevistar, no sabía de otras, pero sí, por ejemplo, los primeros que entrevisté fue a Gladiola y a Michel Descombey, Gladiola Orozco, Michel Descombey, que ellos fueron fundadores del Teatro del Espacio. Entonces, a partir de eso empecé a trabajar, a entrevistar, a transcribir, y llegó un momento en que ya tenía un buen de material, entrevisté a varios artistas, a escritores, empecé a indagar en los periódicos y resulta que hay entrevistas, por ejemplo, la de Marco Antonio Campos, que me parece fundamental. Dije, no, pues esta se publica, ¿no? La de Angélica Belleira. Yo a Angélica le tengo un afecto muy enorme, un cariño muy especial porque además de conocernos como la parte familiar, ella se ha preocupado por los artistas. Ella tiene una visión muy especial. Ella sabe cómo decir las cosas, sabe cómo plantear la problemática o los olvidos o las corrientes o los movimientos. Escribe muy bien. Mira que está aquí enfrente, pero no importa que lo diga en voz alta. Entonces yo dije que Angélica era la persona ideal. ¿Por qué? Porque cuando al año siguiente que murió mi padre, fue la única, a los 10 años o al año, no me acuerdo. Al año. ¿Al año? Sí, Sí. al año publicó un texto recordando al año de fallecimiento. Entonces para mí eso fue la punta de lanza para invitarla, además de lo bien que escribe. Entonces ya yo le dije a Angélica, mira, yo ya tengo este material, ya entrevisté a varios, pero me faltan otros tantos. Entonces nos repartimos la tarea y sobre todo ella se enfocó a mi familia por esta cuestión subjetiva que existe. Yo no o sea, la única que pude entrevistar bien fue a mi madre. Ella sí le saqué bastante. Hay cosas que a lo mejor no me quiso decir, pero muchísimo me dijo y fue muy bueno. Pero, por ejemplo, a mis hermanos no. Entonces, Angélica se abocó a ellos, entrevistó a mi tío Miguel Kaiser, porque ahí en el libro está contada una historia que es oscura, pero es real. Entonces, ella, y además me ayudó a conformar el libro, porque yo le dije, mira, ya tenemos todo esto, ¿cómo lo armamos? Entonces ella, pues sí, pues así, así, así. El libro está dividido por disciplina, digamos, ¿no? La danza, que es el movimiento, ahí están los escritores y los poetas y los periodistas. Entonces es la danza, que es el movimiento, los trazos, que son los artistas plásticos. Entrevistamos a 4 artistas plásticos como Gilberto Aceves Navarro, Felipe Ehrenberg, Julia López y Tomás Parra. ¿Sí? Está las palabras, se llama Palabras, es que están los periodistas, está Marco Antonio Campos, está María Luisa Mendoza, la China Mendoza. Ella me interesó mucho porque me la recomendó René Áviles Favila. Cuando entrevisté a René me dijo, tienes que entrevistar a la China Mendoza. ¿Por qué, René?
porque ella entrevistó a tu papá cuando estaba haciendo los animales del zoológico de Chapultepec. No, hombre, pues claro, corrí a su casa, que además era mi vecina, vivíamos a unas cuadras, y no, hombre, la China Mendoza, maravillosa. Para mí como que fue salida de un cuento. Maravillosa señora. Entonces, así fue como empezamos a trabajar el libro, ¿no? También entrevistamos a mucha gente que por desgracia no vio terminado el libro, no vio ya el libro, se nos murieron como 7 personajes. Entonces sí tiene un valor mucho más especial de lo que es, ¿no? Porque René Vilés Favila, por ejemplo, que por aquí me pasó, que se nos fuera a ir. Guillermo Samperio también, José Emilio Pacheco, la China Mendoza, Sí, sí. Humberto Batis. Batis sí que lo llevé todavía, alcancé a llevárselo. Y así, o sea, es un libro tan especial por eso. Michel Descombé ya tampoco lo vio, ¿no? Entonces, efectivamente está hecho con el corazón, efectivamente está hecho con mucho amor, y es un proyecto que parece que todavía no termina. En el libro quedan pocas cosas de lo que hoy, a 5 años de distancia, todavía seguimos encontrando cosas, escritos, entrevistas, dibujos. Estamos organizando una exposición y resulta que hay muchos dibujos, ¿no? En el libro quedó cortito, ¿no? A 5 años de distancia, y creo que eso es increíble, esa energía que emanamos para seguir con esta búsqueda siga y siga y siga. Y bueno, pues todavía no terminamos, ¿no? Es como un pozo inagotable, ¿no? Es Y, inagotable. y justo, mira, yo quisiera que Angélica nos platicara la importancia de Héctor Javier para la cultura en México. Ahorita nos mencionaste muchos personajes, David, que creo que son fundamentales. Entonces, ¿cuántos personajes del siglo XX que aportaban a nuestra cultura estuvieron en relación con tu padre, con Héctor Javier? Y principalmente, Angélica, tú que conoces perfectamente bien todos los movimientos culturales de México, sobre todo desde el siglo XX, ¿qué significa Héctor Javier? Sobre todo cuando vemos a estos personajes como Siqueiros, Rivera, Orozco, ¿no? Que bien plantean un proyecto totalitario, pues un proyecto totalitario después de la revolución, y creo que es comprensible en la manera de crear una ideología y un movimiento cultural. Cómo aparecen personajes como Héctor Javier, como José Luis Cuevas, que hacen otro tipo de planteamientos, que es la generación de la ruptura, por decirlo de esta manera. Claro, Cambian sí, completamente el discurso, ¿no? claro. Sí, yo creo que una de tantas importancias del libro es justo que nos ofrece como un temperamento, un ambiente emocional de esos años, de los 50, 60, 70, donde justo Héctor Javier, junto con otros cómplices como Enrique Echeverría, Vladi, forman una galería que se llamó Price, que tuvo una vida muy corta en la década de los 50, pero que, por ejemplo, fue el espacio donde expuso por primera vez José Luis Cuevas. Entonces fue justo este grupo de artistas que no tenían, digamos, ideológicamente quizá muchas afinidades, ni eran como un movimiento unificado, pero que tenían como este impulso de enfrentar sin beligerancia. Bueno, la beligerancia de Cuevas es así, era muy evidente, pero de los demás, es decir, a partir de su trazo, de su obra, esta preeminencia de los muralistas de la que tú hablabas, ¿no, Germán? Entonces fue esta generación de artistas donde Héctor Javier estuvo, que traían otra forma de ver el mundo, otra forma de ver el arte y otra forma de plasmarlo, ¿no? Desde la libertad, obviamente desde trazos que no eran necesariamente figurativos, sino que, bueno, ahí tenemos todo el movimiento abstracto, la influencia del expresionismo abstracto, en fin, todo este ambiente creo que de alguna manera también se refleja en este libro. Y además, la riqueza de Héctor Javier se da porque él era muy cercano a los escritores, quizá más que con los artistas plásticos. Entonces también nos refleja el libro esta serie de nexos y de
complicidades de Héctor Javier con los escritores, ¿no? Y estamos hablando de José Emilio Pacheco, digo, el trabajo obviamente que hizo con Arreola para el bestiario, ¿no? Y Efraín Huerta. Él tuvo todas estas afinidades que fueron parte también de su trabajo. Él colaboró muchos años en los suplementos, el 1+1 y antes en Excelsior. Entonces, toda esta gama de actividad cultural relacionada con lo literario y relacionado también con la danza, nos da como un panorama de estos años del México de mediados del siglo XX que muchos jóvenes creo que no conocen, ¿no? Y que ahí es donde abrevaron nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no? Y que pueden seguir abrevando los jóvenes. Entonces, por eso me parece que este libro, El trazo de la línea y los silencios, nos ofrece también este bagaje cultural, ¿no? Y sobre Héctor Javier, a mí siempre me llamó mucho la atención estos mundos tan aparentemente disímbolos que él manejaba. Es decir, por un lado, esta precisión en el trazo, ¿no? Como yo digo, este trazo preciso y precioso, con la punta de plata, por ejemplo, por un lado, ¿no? Donde no hay posibilidad de error, donde es el hiperdetalle de la pelambre de un tigre o los bigotes de un animalito, en fin, todo esto. Y por otro lado, un trazo totalmente libre, grueso, lleno de movimiento en la danza, por ejemplo, en todos los retratos que hizo de la danza, ¿no? Y con una influencia enorme del arte oriental, por ejemplo. Entonces, como que tú ves y dices, y son el mismo artista. Entonces, toda esta riqueza de vocabulario gráfico me pareció siempre muy, muy atractivo. Y tú lo comentabas, Germán, y como también a veces lo dice Miriam Kaiser, Héctor Javier a veces fue enemigo de su propio trabajo en el sentido que lo atesoró tanto que a veces impidió mucho de la difusión, impidió tener un coleccionismo más amplio, ¿no? Y robusto, porque se enamoraba tanto de su trabajo que a veces no lo soltaba. Entonces, hablando de la dificultad de la difusión del trabajo de Héctor Javier, ¿no? Entonces, creo que sí es una muy buena manera este centenario de traerlo nuevamente a la memoria, de que la gente se interese en este libro, que lo adquiera, que se reedite, que haya como más ejemplares a disposición en bibliotecas, que los investigadores atiendan el contenido que hay en este libro y las posibilidades enormes que plantea de algunas lagunas y de muchas preguntas que pueden ser respondidas. Y yo creo que esa es la riqueza de un libro, que te genera otras preguntas, que quizá hay puntos suspensivos y esos silencios de los que hablábamos aquí, que a lo mejor pueden ser revelados, ¿no? Entonces, ojalá que esto siga animando la conversación. Claro, ahorita mencionaste algo que es importantísimo, que hablamos de Héctor Javier, hablamos de su arte, hablamos lo que significa para la cultura de México, pero su alma, su espíritu estaba en la punta de plata, ¿no? Y es una técnica que ya lo mencionó ahorita Angélica, que es fabulosa, además que tienes que tener una precisión y necesitas ser un gran artista para dominarlo. Yo he escuchado a David que nos ha dado explicaciones en otro momento de qué significa hacer este trabajo. Platícanos de ello, David. Mira, el trabajo de Héctor Javier, como dice Angélica, de preciso y precioso, también tiene una agudeza en el trazo. Mi padre yo creo que pudo haber sido japonés, ¿no? O sea, en su manera de vivir, no en su manera de ser, es que mi padre era muy contradictorio, era un hombre muy difícil, muy neurótico, hiper limpio, y todo eso lo llevaba al dibujo, lo trazaba. ¿Cómo podemos decir? Esa manera de ser tan perfeccionista. Mi padre siempre buscó la perfección, siempre buscó retos, desde muy joven. Él contaba en una entrevista con Marco Antonio Campos que él hizo su primera exposición en 1945
en el actual el Museo Palacio de Bellas Artes. Cuando llegó y vio esa exposición, dijo, no, esto no es lo que quiero, yo tengo que trabajar. Y a partir de entonces empezó a tener una disciplina de trabajo muy rigurosa, trabajando 8 horas diarias sin parar. Mi padre trabajó por series, se abocó a las cosas más difíciles como es el movimiento. Aprendió, dice, también cuenta en esa entrevista es maravillosa porque te da un panorama súper amplio de cómo inició todo esto, ¿no? Dice que iba a ver a los niños a las clases de danza, verlos, nada más verlos y ver los movimientos y todo. Entonces él empezó a estudiar el movimiento para poderlo realizar, dibujar. Cuando él se fue a Europa en el año 52, pues estaba en plena Galería Price, tuvo la oportunidad de irse, llegó a Roma y empezó a ver las pinturas de los artistas renacentistas, Leonardo da Vinci, Rafaelo, varios, y empezó a ver que tenían esa técnica que se llama punta de plata. ¿Qué es esto? Y empezó a investigar y empezó a trabajar. Y al llegar primero llegó a Nueva York y ahí empezó a conseguir los materiales para sus cuadernos, que eran especiales para trabajar la punta de plata. ¿Por qué? Porque es un material que pones en la hoja para tratarla. Entonces tú al dibujar tiene una reacción química que al trazar no puedes borrar, no puedes enmendar, no puedes corregir, ¿no? Entonces tú trazas y eso es. Entonces, al regresar a México, empieza a trabajar todo esto. Él regresó en el año 54 y en 1958 se metió a las jaulas del bosque de Chapultepec, del zoológico del bosque, para dibujar a los animales. Se tardó un año en realizar, salieron como resultado, fueron 24 láminas y Juan José Arreola escribió los textos a partir de los dibujos que él realizó. Entonces mi padre siempre se impuso retos y la punta de plata fue un material más frecuente. El lápiz jamás lo volvió a usar, no, jamás volvió a dibujar con lápiz y también trabajó la técnica de tinta china y japonesa. Efectivamente, el otro día me estaba platicando mi madre que es el sumie, es una técnica japonesa. Entonces me estaba platicando ella de cómo lo estaba trabajando. Ella dice que ella sostenía que es un estuchito y adentro tiene como una piedra, que es la tinta. Entonces que ella le dolía la mano porque el dama le movía el pincel para dártelo al señor y que él dibujara, ¿no? Entonces, yo creo que fue un hombre que no quiso nada fácil. O sea, no se hizo la vida fácil, al contrario. Y como dice Angélica, se enamoraba tanto de sus dibujos que muy difícilmente vendía. Los propios amigos coleccionistas, muchos de ellos querían comprar más y más y más. No, él no quería, siempre boicoteaba la compra con una broma, con algo, porque mi padre lo que algo tenía era ser sarcástico, ¿no? Era terriblemente sarcástico. Entonces, bueno, pues así. Él yo creo que tampoco por eso no quiso ser más reconocido, no lo sé, ¿no? Yo creo que el ser como casi un monje, ¿no? Entonces, abocarse absolutamente a su trabajo, durante toda su vida, ¿no? No perdió el tiempo para nada, ¿no? Lo Sí, cuenta Eduardo Deschamps. Eduardo Deschamps le cuenta, ¿no? Que es otro periodista, inició el periodismo cultural en México y él también llegó de Tuxpan y se vieron aquí, entonces se iban a tomar sus copas y de repente Héctor desaparecía pero ¿dónde anda Héctor? Todo el mundo preguntaba por él, no, pues se fue a trabajar a su casa y se quedaba en su estudio encerrado días, ¿no? Para hacer, porque mi padre trabajaba por series, empezaba muy barroco, lleno, y de repente iba bajando la intensidad de la línea y de repente ya era unas pocas líneas, hacía una síntesis de esa serie, ¿no? Al final. Entonces era tan versátil. Ahora que estamos descubriendo más dibujos, acabo de ir hace poco a casa de una coleccionista, 5 dibujos, no, eran 12 dibujos
increíbles. Es una cosa increíbles. O sea, desde las primeras épocas, tiene un retrato a punta de plata que acabo de publicar en el Facebook de fans, Héctor Javier, que es un hombre sentado, así con trae barba y todo. No estoy muy segura, pero puede ser Felipe Ehrenberg. No lo puedo corroborar, pero puede ser que sea él. O sea, es una cosa impresionante. O sea, mi padre, además una versatilidad, no siempre fue igual. Sus series son muy diferentes. Y además y le gustaba experimentar, de repente hay dibujos de punta de plata con acuarela. O sea, es algo increíble, ¿no? Tintas chinas, japonesas, hay una serie de experimentos que le resultan muy favorables, ¿no? Entonces, Héctor Javier siempre se impuso retos y con una disciplina rigurosísima, pues sí, impecable, pero muy neurótico, pues obvio, ¿no? Tiene que ser, los hijos no podíamos hacer ruido, por ejemplo, ¿no? Cuando íbamos al estudio, pues no, estoy trabajando, estoy haciendo mis cosas, no toques ahí, no, era una cosa impresionante. Qué importante que lo que nos dice Xavi, y ahorita le pregunto, o más bien le doy pauta a Angélica para que comente, que ya que ha estado cerca de tantos artistas, lo que significa el retrato del propio del artista, ser un artista, como ya lo dice David. Yo creo primero que debe tener una memoria impresionante, una memoria fotográfica, para poder captar todos los detalles que después los va a plasmar. Sí, claro. La otra, también pues la técnica, ¿no? En este caso la punta de plata, que es empezar un camino y no regresar, no tiene regreso ese camino, ¿no? Tiene que ir adelante y llevarlo a la perfección absoluta, ¿no? Entonces, y otra cosa muy importante que ahorita dijiste y ahora que lo comentas, David, ya lo relaciono. Creo que sí, Leonardo da Vinci tiene mucho que ver aquí, ¿eh? Tiene muchos trazos parecidos y a lo mejor Angélica, a lo mejor tiene un espíritu renacentista, Héctor Javier, ¿no? Seguro, seguro. Yo creo que son de esas mentes abarcadoras, ¿no? Y como él también yo creo que él se alimentó, obviamente, de los viajes que hizo de más joven a Europa, ¿no? Y de todos los renacentistas y del arte oriental, pero también de las lecturas, es decir, también a partir de la literatura hay una riqueza de imágenes que te van nutriendo, ¿no? Es como esta, esta carne y esta savia que te va alimentando la mirada, las formas y esa mirada trasladada al papel, ¿no? Mediante, no sé, la punta de plata o estos dibujos que hacía mucho más sueltos, ¿no? Yo me acuerdo que Miriam también me decía que Héctor Javier era como esos pollitos que llegan, ¿no? Esos animalitos que llegan y picotean, ¿no? Las semillitas, se las guardan en el buche para después ir comerlas ¿no? Y alimentarse. Es decir, lo que hacía Héctor Javier era que tenía una mente prodigiosa en ese sentido, ¿no? Una mente fotográfica. No usaba las fotografías como base para hacer su retrato, sino su memoria. Y eso es pues mucho más rico, ¿no? Porque no estás en la literalidad de la imagen que tienes ahí, que puedes ver una y otra vez. No estás copiando, ¿no? Sino que estás recreando aquello que viste. Y la memoria, como sabemos, es bastante selectiva, ¿no? Y esa es la riqueza de la memoria. Entonces creo que Héctor Javier es un buen ejemplo de esta manera de asimilación, no copista, no de copista, sino de creador. Eso es un artista, ¿no? El que con la imaginación ya va a generar algo nuevo. Así es. Aquí, bueno, el Zoom no nos permitirá tal vez ver los dibujos exactamente, porque yo creo que vale la pena tener el libro, o más bien también estar cerca de la obra y poderlos ver y disfrutar. Es una verdadera maravilla. A mí obviamente me gusta, bueno, aquí lo está mostrando David, es una maravilla esa serie de los animales, a mí me encanta. Además de
obviamente la danza con Julia Rioja y todo lo que demuestra en el libro, pero la serie de los animales es fantástica. Y como bien lo dicen, pues esta relación que tuvo con la literatura, ¿no? De hecho, pues así tienen dividido el libro, ¿no? El movimiento, trazos y palabras, ¿no? Entonces, Sí. con Juan José Arriola para hacer este trabajo, ya lo has platicado en otros momentos, David, que ha sido muy interesante cómo crean el proyecto del bestiario y cómo, bueno, ya hace un momento lo mencionabas, va al zoológico de Chapultepec a ver a los animales, ¿no? Sí. Y a sacarlos, ¿no? Platícanos algo más de esas anécdotas que son fantásticas. Bueno, pues como estábamos comentando que el padre fue al zoológico y empieza a dibujar Sí. a los animales, ¿no? Para observar, sobre todo, una cosa bien importante es la observación, ¿no? O sea, él se dedicó a observar tus gestos, si pestañeas, si haces así, si tienes un tic, etcétera. O sea, él era súper observador. Entonces, con esta práctica de observancia, vamos a decirlo así, él se aboca a ir al zoológico y al mismo tiempo hay un proyecto cultural de difusión cultural de la UNAM para hacer un libro que se lo encomiendan a Juan José Arriola. Jaime García Terrés era entonces director de difusión. Y entonces, bueno, pues Juan José Arriola tiene esta misión de hacer algo. Mi padre lo invita. Ah, mira, ven, yo estoy haciendo esto. ¿Cómo ve? Entonces, bueno, pues claro, entonces Juan José Arriola asiste también al zoológico con todas las precauciones, ¿no? Y o sea, él ve cuando lo dibuja los animales y, ¿no? Están ahí, está en pleno trabajo, así. Y Juan José Arriola, pues también empieza a imaginar qué historias va a escribir, ¿no? Lo que es muy interesante y lo tengo que mencionar aquí es que el texto que te puede explicar exactamente cómo fue es el amanuense de Arriola, que es el texto de José Emilio Pacheco. Ahí está súper explicado. En 2018 salió una versión para el público sobre el bestiario de Juan José Arriola, editado por Planeta. Están los textos de Juan José, están los dibujos y está como un epílogo, el amanuense de Arriola de José Emilio Pacheco. Creo que sería muy interesante retomar esta idea, porque él explica perfecto, porque ellos tenían un tiempo para entregar este libro, ¿no? Entonces mi padre termina su trabajo, él hace sus dibujos, salen 24 láminas para ya proceder a lo demás y Juan José no tiene los textos listos, ¿verdad? Entonces encomiendan a José Emilio a ir a casa de Juan José y pues que le dicta. José Emilio escribe los textos porque el señor no los había escrito. Todo está en su cabeza, una cosa mágica. A mí me parece de lo más magistral que hay, ¿no? O sea, el señor tenga todas sus ideas y imaginarse cómo le dicta José Emilio, ¿no? Y José Emilio así, jovencito, además tenía que 20 y tantos años, 20, 21, 22, era muy joven, así, viviendo, ¿no? Terminan el proyecto y lo entregan y lo publican, creo que al año siguiente, en el 60, me parece. Y es una carpeta de doble carta, son los dibujos y aparte son los textos, que también no están encuadernados, también son sueltos, ¿no? Pero no sé por qué motivo ese bestiario se publica nada más para regalos de la rectoría en esos años. Entonces el público no conoce este formato. Pasan los años, Juan José sigue publicando su bestiario en diferentes editoriales, sin los dibujos. Pasan los años y en el año 95 sale una edición chiquita que se llama Alianza 100 y ahí se publican los dibujos con los textos de Juan José Arriola. Es Sí, un pero libro es un formato chiquito, sí. es chiquitito, que costaba 5 pesos, yo lo compraba en el puesto de periódicos. Es una colección muy linda. No lo tengo aquí, si no lo mostraba. Y hasta 2018 se vuelve a publicar el bestiario con los dibujos, pero sí fue en homenaje a Juan José Arriola, ¿no? Claro, fue muy interesante porque esos dibujos cumplieron 60 años. Entonces coincide la fecha. Fue muy interesante la edición de Planeta.
Y esa es la historia, ¿no? Entonces, en el libro, en la entrevista a Miriam Kaiser, ella cuenta algunas anécdotas que no me gustaría contarlas yo, sino que lo lean. Hacer cuando Juan José Arreola iba al zoológico, algunos accidentes, obvio, ¿no? Los animales también tienen reacciones diferentes, ¿no? Pero lo interesante también es que se cuenta, o él contaba, que él tenía que esperar hasta 4 horas para que el animal volviera a la posición en la que él estaba dibujando. O sea, no era nada más llegar y dibujar, era quedarse a observar, a sentir al animal, a verlo, y entonces en la posición que él creía conveniente, a esa posición lo dibujaba, ya con la técnica de punta de plata. O sea, no llegó a su casa a dibujarlos, llegó ahí en el zoológico, que es un proyecto que parece, es el reto más grande que tuvo, yo pienso, ¿no? Sí, sí. Además, qué personalidades tan tremendas en ese momento. Ya lo hemos platicado, nos lo han dicho de Héctor Javier, que era, digamos, hasta cierto punto tranquilo, ¿no? Por decirlo de esa Hasta manera. cierto punto. Ajá, y, claro y Arriola, un showman, ¿no? Lo conocemos como un showman. Y José Emilio Pacheco, talachero, haciendo el trabajo literario, ¿no? Sí. Yo me imagino esa combinación de haber sido fantástica, ¿no? Claro, Sí. sí. Y bueno, alrededor también de toda esta vida que tuvo Héctor Javier en el zoológico, bueno, Miriam también, como bien dice David, cuenta varias anécdotas, como que una foca cacheteó a Héctor Javier, y Sí, luego a un león cachorro le pusieron el nombre de Héctor Javier. Es decir, ahí también Héctor Javier estableció relaciones de amor con los animales, con los cuidadores de los animales que ya lo conocían, y como conocer toda esta vida interna de un zoológico, ¿no? Que es cómo los alimentaban, el horario de alimentos. Entonces, todo esto me parece pues muy entrañable, ¿no? O sea, casi como, no parece del siglo pasado, sino de, no sé, como del siglo XVIII. Es decir, como que estamos hablando de otro universo. El cocinar, los trabajos, los proyectos a fuego lento y a partir de la observación, que casi ya no existe, ¿no? La observación in situ, la paciencia y pues nada, ese es el trabajo del arte, ¿no? Ir cocinando a fuego lento, que las ideas se conviertan en trazos y todo a partir de las relaciones humanas. Y de las relaciones con Algo los que hemos animales. perdido completamente en el siglo XXI, ¿eh? La observación. Absolutamente. Estar viendo. De hecho, la rapidez nos lleva a no detenernos en lo que significa la vida en este planeta, ¿no? Y yo creo que ese punto es importantísimo en la obra de Héctor Javier, ¿no? Así es. ¿Tú cómo lo veías como hija, David? No, a mí me impresionaba. Así, mira, yo lo veía poco cuando era niña, lo veíamos poco, pero se me caía muy bien, ¿no? O sea, yo ya lo conocí él ya grande. O sea, cuando yo nací él tenía 52 años, entonces ya para mí ya era grande. Entonces ya me tocó el papá tranquilo. Claro, no el papá de mis hermanos mayores todos, no. A mí ya me tocó un papá más apacible, tranquilo. Pero sí me impresionaba mucho su manera de jugar, de ser, ¿no? De ser bromista, sobre todo. Se cotorreaba a quien sea en la calle, a quien sea. Entonces, pues era muy divertido en ese sentido. Y pues ya más grande, a mis 17 años, que ya lo empecé a tratar un poco más, pues sí me impactó mucho, efectivamente, su amor por la literatura, su amor por la poesía, que sabía poemas de memoria. Empezó a hablar de sus amigos, poetas, y pues sí, muy impactante, sabía muchísimo, tenía un lenguaje prodigioso, un vocabulario padrísimo, muy amplio, un hombre culto, muy culto, sabía todo lo que pasaba en este país, ¿no? Siempre fue crítico del sistema, estaba en desacuerdo era en desacuerdo con las injusticias, con la antidemocracia. Pues siendo muy amigo de José Revueltas, pues claro, tenía ahí un vínculo de izquierda, obviamente, pero mi padre no fue activista. O sea, no era de los que iba a las marchas, no estaba en el meeting, nada, pero sí sus ideas, ¿no?
o sea, antipriista, ¿no? Ujú. Acabo de descubrir, bueno, me acaban de mandar un dibujo de él que lo publicaré muy pronto en la página de Facebook. Eso es de los es un perro, la historia de los perros, los compañeros perros. Entonces, ahí ves su ideología política, ¿no? Esa es muy notoria, entonces no se los voy a platicar para que lo vean y lo analicen, porque sí, fue muy crítico, pero totalmente de izquierda, ¿no? Entonces mi relación fue un poco con eso, me enriqueció como, pues yo estaba iniciando en las letras, estaba empezando a escribir poesía, entonces con él tuve mucho vínculo al respecto, o sea, es la primera vez que hablo de eso, pero hacíamos cadáveres exquisitos. Entonces, él le encantaba hacer el cadáver exquisito y yo la más feliz y admirada por él, ¿no? Y luego, pues, estando en la Facultad de Filosofía, pues algunos maestros eran sus amigos. Entonces, también hubo ahí como que me volví cómplice, o él se volvió cómplice en mi vida, pero bueno, ese gusto me duró muy poco tiempo porque falleció cuando yo todavía estaba en mis pininos, en las letras, y pero sí lo admiré mucho como artista y creo que hasta la fecha lo sigo admirando, y como persona, pero en la parte que a mí me tocó vivir, ¿no? Porque obviamente mi padre sí tiene sus cosas, ¿no? Siendo joven y siendo papá o siendo esposo o novio o pareja de mi madre, pues ahí tiene sus cosas, pero como artista es maravilloso, maravilloso. Creo que pocos como él en ese sentido de hacer, de crear, de dedicarse el tiempo para eso y además vivir de eso. No hizo otra cosa, no trabajó otra cosa más que de su arte. Es muy difícil. Fíjate que esto que nos mencionas, que además de hacerse de imágenes, se hacía de palabras y también de ideologías. Y aquí, Angélica, creo que hay algo muy importante también en algunos artistas que crean grupos, ¿no? Se hacen grupos para defenderse mutuamente y a veces por no pensar de tal cosa los nulifican de un grupo a otro. Bueno, ya hablábamos muy al principio de las cuestiones de Rivera, Siqueiros y todo lo que significaba. Y ahorita lo que mencionas de José Revueltas y el compañero perro, pues es muy de José Revueltas esa ideología, ¿no? Esa forma de pensar, mejor dicho, sobre los compañeros animales, ¿no? Entonces, Angélica, es muy importante ser un artista libre, ¿no? Es muy importante ser libre y dejar que su arte fluya antes que las ideas políticas, ¿no? Pues sí, yo creo que una condición natural del arte es esa, la libertad, ¿no? Y no dejarse cooptar por dogmas, sean ideológicos y sean incluso hasta artísticos. Es decir, la libertad de creación es fundamental. Entonces, creo que Héctor Javier nunca se dejó atar, ¿no? Ni por ningún grupo, porque incluso lo que pudo haber sido el primer grupo con la Galería Price, por ejemplo, ¿no? Tuvo una vida muy corta, él se fue a viajar, ya regresó, ya no existía la galería, ¿no? Por otras condiciones que quizá también es uno de los ámbitos que hace falta investigar para todos los académicos y la gente, ver la importancia de esa galería junto con Vladi, ¿no? Gironella y Echeverría. Pero sí creo que Héctor Javier no se dejó atar, incluso tampoco por la familia. Es decir, desde los ámbitos, sí, los más personales y los profesionales, para bien y para mal, obviamente de los involucrados, no se dejó, ¿no? Y fue totalmente libre. Sí, qué importante. Ahorita que se menciona, y de acuerdo a cómo está la estructura del libro de movimiento, trazos y palabras, yo preguntaría, bueno, porque la época a veces así estaba, la fiesta de toros era parte importantísima, ¿no? Dentro de sobre todo la década de los 40, los 50 y la influencia de los españoles que llegaron aquí a nuestro país. Héctor Javier no tiene dibujos sobre toros, nunca hizo No, algo sobre ellos, ¿no? no, pero sí le encantaban, ¿eh? Acudía. Él vivía casi enfrente de la Plaza de Toros, vivía Mira.
su ventana daba a la plaza del Cruz Azul y la de Toros está a un lado. No, él sí iba y le encantaba. Y de hecho hay una anécdota en que José Revueltas y él querían ser toreros. Empezaron a practicar y todo, pero se dieron cuenta que ellos para nada servían para eso. Hay una serie de fotos de Nacho López que están en la azotea, Héctor Javier y José Revuelta. Entonces hay una imagen de que mi padre está en la bicicleta y José le está diciendo con la capa, haciendo que pase el toro, ¿no? Les encantaba, pero no tenemos una imagen del toro. Nada más hay una placa de plata, que es un toro de espaldas, pero no, que yo recuerde así un toro, no. Sí, pues que Hay imagínate. bisontes, Ajá. hay bisontes varios, pero toro, no. Es que fíjate todo lo que reunía el toreo, ¿no? Lo que reúne el toreo, que es precisamente literatura, movimiento y trazos, ¿no? Entonces, pues, Sí. bueno, a lo mejor en su imaginario estaba, pero no, nunca lo plasmó. Oye, ¿y a alguna ocasión regresaron a Tuxpan, David? ¿O venían a Tuxpan, aquí a Veracruz? Bueno, mi padre creo que fue una vez más, o sea, llegó de Tuxpan en el año 38 y ya no volvió. O sea, no fue algo, no, porque además su familia, pues, eran muy poquitos. Llegó aquí con su mamá y su hermana y él se separa de la familia, hace su vida. Y allá no tenemos más que un tío, un hermano de mi abuela, pero no, ya no volvió, creo que una ocasión nada más, con mi madre, pero nada más. La que ha ido a Tuxpan soy yo. Ajá. Ya fui como 3, 4 veces, pero él no, él ya no volvió. Es que él merece tener su calle y su monumento, ¿no? Debería, sí, pero no la tiene. El cronista de Tuxpan, Obed Sánchez Zamora, hizo un libro de los tuxpeños ilustres y él sí lo menciona. Incluso hay anécdotas que, bueno, no conocíamos, sobre todo del lado de mi abuelo, ¿no? Hay familia que no conozco, pero no, nada más por este cronista, sé algo, sé un poquito más de la vida de mi padre de niño, ¿no? Muy poquito. Él Pero también en escribe, realidad ¿no? no nada. También escribe en el libro, ¿no? Obed. Obed, Él también participa, así sí. es. Bueno, le publicamos cuando murió mi padre, él publicó un texto en el periódico y ese es el que publicamos nosotros, que está también en su libro, ¿no? Okay. Pero no tenemos mayor referencia. Conocen más a mi tío Tomás Gallegos Viñas que a Héctor Javier. Pero así, sí, porque él fue maestro, él vivió allá, la gente ya mayor de Tuxpan lo conoció, pero yo hablo de Héctor Javier y no, para nada, ¿no? De ahí la importancia de este libro y la importancia también de recordarlo en ese centenario, ¿no? Que los de Tuxpan sepan que ahí nació Héctor Javier. Sí, se han hecho cositas de Gabriela Sánchez, la hija del maestro, del cronista, Gaby Sánchez, está haciendo mucha labor en la cultura de Tuxpan. Entonces, con ella hemos tenido relación y con ella hemos hecho algunas cosas. Ya hace poco estuve en una plática que organizó ella, se llama Arte y Cultura de Tuxpan. Es un proyecto que ella maneja. Y creo, bueno, pues ahí va, ¿no? Pero no tenemos, en Tuxpan no hay condiciones para hacer una exposición, por ejemplo, porque no tenemos una galería formal. ¿No? Está el Museo de la Amistad México-Cuba, un museo de sitio, o sea, nada más es temático, ¿no? Está del otro lado, Tuxpan, ahí en, ¿cómo se llama? Santiago de la Peña, cruzando el río. Pero en realidad no tenemos las condiciones. Tendríamos que hacer otra cosa para llevar obra de Héctor Javier. Vamos a hacer una exposición virtual con el IBEC y yo creo que va por ahí. Yo creo que es importante que Tuxpan tenga esa información, ¿no? Sí, que lo tenga en su memoria, sí, importantísimo. Porque además no es el único hombre ilustre. No, claro. Hay varios, importantísimos. Jesús Reyes Heroles, ¿no? Por ejemplo. Que ¿no? acaba de cumplir 100 años también, Jesús Reyes Heroles. Son de la misma generación. Sí, yo creo que Tuxpan tiene mucho que dar, pero hay que impulsarlo también, apoyarlo. Hay literatos, políticos, artistas, científicos importantísimos en Tuxpan.
Oigan, ¿qué les parece si vamos cerrando la plática? Claro. No, ¿qué estamos platicando? Hay mucho que dar. Pero, sí, y ya sé que ha hablado mucho Angélica sobre Héctor Javier, pero ¿tú cómo lo describes a Héctor Javier? ¿Qué significa para ti? Tú como periodista cultural, ¿qué importancia tiene Héctor Javier para nuestro país y para Veracruz? Yo creo que para el mundo del arte, no solo para Veracruz ni para México, sino para el mundo, pues es una forma de ver la vida, de una pulcritud y de una honestidad que, bueno, cada vez se pierde más, ¿no? Y yo creo que estos maestros justo pueden mostrar caminos a los jóvenes, sean o no artistas, quizá hasta a los bailarines que vean su trabajo. Si uno tiene los ojos abiertos y la capacidad de sorpresa, creo que todos estos artistas como Héctor Javier nos enseñan cosas, incluso desde sus silencios, como bien dice el título, incluso desde su ser huraño. Todo eso nos enseña de la congruencia. Yo creo que fue un hombre muy congruente entre lo que su forma de ver la vida y su forma de ejecutarla. Entonces creo que este centenario es un pretexto maravilloso para tenerlo nuevamente en el presente, en las escuelas de arte, por supuesto, en las bibliotecas con este libro, en las pláticas entre los tuxpeños, entre los veracruzanos, entre los artistas, entre los jóvenes que no saben bien quién es, que lo descubran. Nada, eso es lo que una efeméride como esta nos puede ayudar, ¿no? Y bueno, hay un libro aquí que los está invitando a que redescubran o que descubran por primera vez a este personaje, ¿no? Muy, muy importante lo que dices, Angélica. Me parece muy importante de subrayar la relevancia de Héctor Javier y de darlo a conocer a las nuevas generaciones y sobre todo a la escuela, bueno, a toda la sociedad en general, pero a las escuelas de artes plásticas de manera Claro, particular deben tener muy en cuenta el trabajo de Héctor Javier, que es sí. fundamental, ¿no? Es importantísimo. Y David, hay maneras de seguir a Héctor Javier. Tú tienes una página en Facebook, ¿no? Sí, la inauguré el 5 de diciembre. Se llama Héctor Javier Dibujante, también está en Facebook y en Instagram. Bueno, pues ahí lo que intento hacer, bueno, el propósito es efectivamente darlo a conocer a la gente, a todo el mundo, a los jóvenes, sobre todo. Voy poniendo alguna anécdota o voy poniendo alguna publicación, algo que ya se dijo sobre él o él mismo que hable sobre el dibujo. Voy poniendo alguna foto también, algunas invitaciones de exposiciones, los dibujos, por supuesto. La intención es esa, que se dé a conocer más, o sea, replicar su trabajo, llegarle a los más que se puedan. O sea, tengo un hijo de 20 años, bueno, casi 20 años, y bueno, pues sí me interesa mucho que sus amigos lo vean. Sus amigos que estudian en la Esmeralda, algunos ya lo siguen, cosa que para mí es muy favorable, me encanta la idea, y que los maestros de la Esmeralda lo empiecen también a divulgar. Yo cuando publicamos el libro, lo llevé a la FAD, a la Facultad de Artes y Diseño, y hablé con un maestro de dibujo que les da punta de plata. Entonces fue muy bonito porque le llevé un ejemplar y le dije, bueno, si gustas, hacemos una plática o que no, me dice, no, yo lo hago, yo hablaré con mis alumnos de Héctor Javier. Ay, le dije, pues qué maravilla, ¿no? O sea, vamos dejando esa semillita en gente clave, es importantísimo, ¿no? Porque yo creo que sí hay que seguir con esto, seguir dando información a la gente de quién es este artista y por qué resulta tan importante, por qué lo consideramos fundamental en las artes, ¿no? Plásticas o visuales. ¿Por qué? Entonces, esa es mi intención, ¿no? Así como
otros artistas mexicanos que me parecen maravillosos y que tampoco están sobre la mesa, ¿no? Es como Sí. contrarrestar esta inmediatez, quizá. Por ejemplo, para hacer una publicación, pues me tomo mi tiempo, leo, ay, ¿qué me gustaría combinar hoy, no? Con lo que voy a poner, el dibujo o la foto, es como también darme ese tiempo de reflexión. ¿Qué quiero decir ahora? ¿Qué es el dibujo para Héctor Javier? ¿Qué significa el erotismo? ¿Qué significa el retrato? Por ejemplo, este es otro de los temas de Héctor Javier, el retrato. Él dibujaba a la persona, pero no tal cual eres, sino lo que él veía por dentro de ti o te futurizaba, ¿no? Yo no tengo retrato, así que yo no sé cómo me habrá dibujado o no conozco, ¿no? Yo, mis hermanos sí, mi madre, hay muchos y son maravillosos, o de varios amigos de él, esos retratos de perfil que se van moviendo, son espectaculares. Yo creo que esos hay que mostrar, que no solamente es dibujar, sino qué estás dibujando. Y además, otra cosa que sucede en México, el dibujo y la gráfica la consideran como un arte menor y no debería de ser así. El dibujo como obra terminada es eso de hay que darle esa importancia, ¿no? Que no solamente la pintura vale, sino también la acuarela, el dibujo y la gráfica. Mencionas de cómo el dibujo a veces se menosprecia cuando es un verdadero arte. Y ahorita dijiste algo importantísimo. No solamente se dibuja, digamos, de manera superficial, sino que interpreta cómo es la persona, cómo era la persona, y también interpreta cómo era el espíritu de los animales, ¿no? Por eso lo refleja de esa manera también. Y justo en esos trazos, Angélica sabe muy bien, ella hizo un trabajo con Naranjo, ¿no? Con Rogelio Naranjo. Sí, Claro. claro. Todos tus trazos de dibujo son fantásticos también, ¿no? De buen Naranjo, ¿no? Sí. Otro gran personaje. Sí, sí, sí. Entrañable y que hace falta tanta, Pero nos tanto. falta, tantos, bueno, como Toledo, en fin, hay tantas ausencias tan entrañables ahora, ¿no? Y bueno, en fin, no nos queda más que seguirlos admirando y seguirlos viendo, ¿no? No, y sobre todo difundiendo todos esos trabajos, ¿no? Claro. Yo creo que tener que contrarrestar esta inmediatez. Sí, porque de alguna manera es una correa de transmisión que alguien la va a tomar, seguramente. Alguien debe tomar para continuar estas experiencias, estos ejemplos, estas escuelas, ¿no? Es importantísimo. Sí. Oiga, pues qué gusto platicar con ustedes. Y yo creo que en otro momento sería mejor platicarlo personalmente, ¿no? Ya que Claro, la Eso estaría cantina. buenísimo. con un tequila mínimo. Ay, sí. En Tuxpan. En Tuxpan. Yo no conozco Tuxpan, Ay, te invite. va a encantar, es padrísimo. No, es precioso, Angélica. Es precioso, es pueblito, todavía no tiene desarrollos turísticos, nada, es divino Tuxpan. Además, se come sensacional. Oh, pues hagamos algo allá. Como dice una amiga, engordas 1 kilo por día. Ay, pues no importa. A mí tampoco. Exacto. No, sí, tienes que conocer Tuxpan, es divino. Así ya es. iremos, David. Oiga, pues qué gusto. Muchas gracias, Angélica Bellera. Un gustazo platicar contigo. Igualmente, Germán. David, gusto también una vez más estar aquí contigo. Y pues muchas gracias a Libek, a Silvia Alejandra y a todo ese equipo que nos permite tener esta charla. Y pues yo ya no sé la verdad cuántos libros quedan, pero cuando puedan encontrarlo, cómprenlo, ¿no? Porque es fundamental este libro de Héctor Javier. Aquí en Jalapa está la librería Hiperión. La librería Hiperión ahí los tienen, y si no, lo buscan y se lo encuentran. No sé si todavía existe, también el IBEC los tiene también a la venta, ¿no? Entonces, además que es un libro, como muy al principio se dijo, lo recordó Angélica, libro premiado por la CANIEM, ¿no? Entonces, es una joya, realmente, ¿no? Es una joya. Hecha yo por creo que lo van a digitalizar, ya están en eso. Entonces sería buenísimo porque entonces nos va a dar oportunidad de seguir difundiendo su legado. Así es. Sí. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Con ustedes. Gracias a y ustedes. Qué bueno que con esto dimos un banderazo de salida para los festejos de los 100 años de Héctor Javier. Así es, exacto.
a partir de Feliz este momento. cumpleaños, Héctor Javier. Feliz 100 años. Felices 100 años. Perfecto. Adiós. Adiós. Bye. Nos vemos. Adiós. Muy bien. Bye.